Ya que vimos lo que es un poco de la teoría de las tablas de verdad y proposiciones, ahora resolveremos ejercicios. Una vez operada la tabla de verdad, vamos a tener una columna resultante. Si esa columna resultante todas sus posibilidades son verdaderas, la vamos a llamar tautología. Si todas sus posibilidades salen falsas, la vamos a llamar contradicción. Y si están mezclados, lo vamos a llamar contingencia. Y resolveremos este ejemplo. El enunciado nos dice determinar por medio de una tabla de verdad si las proposiciones son contingencias, tautologías o contradicciones, y tenemos tres ejercicios. Acá tenemos el enunciado, tenemos la tabla de verdad de los distintos operadores lógicos. Para la proposición 1, notemos que tenemos la proposición PQ, no hay otra más, así que tenemos dos proposiciones. De acuerdo a la fórmula 2 a la n, tenemos nosotros 2 al cuadrado que es igual a 4. Quiere decir que nuestra tabla de verdad tiene 4 filas, y las combinaciones posibles de sus valores de verdad es para la primera proposición la mitad verdadero, la mitad falso. Para la segunda, la mitad de la mitad. Aquí era 2, ahora es 1. Verdadero, falso. Es decir, que de la última proposición siempre irán intercalados. Ahora, como cualquier expresión algebraica, nosotros nos vamos a regir por lo que son los agrupadores de orden, es decir, los paréntesis. Vamos a comenzar desarrollando lo que es este paréntesis. Para eso necesitamos la negación de P y la negación de Q. Acá tenemos los valores de P y Q. Quiere decir que tenemos que negar esta columna. Si nos damos cuenta, es lo que tenemos en esta columna. Veamos. Acá tenemos la negación de P. Lo que era verdad pasa a ser falso y viceversa. Y por acá tenemos la negación de Q. Lo que era verdad pasa a ser falso y viceversa. Entonces, entre estas dos columnas vamos a operar la conjunción. Acá tenemos su tabla de verdad, que nos dice que es verdad cuando ambas son verdad y es falsa en cualquier otra combinación. Si buscamos entre estas dos columnas, tenemos que es verdad en la última fila. Ambas son verdad y cualquier otra combinación siempre será falsa. Por lo que esta columna será el resultado de este paréntesis. Ahora podemos operar lo que está dentro del corchete. Para eso necesitamos operar todo el paréntesis con la proposición P. Entonces, acá tenemos la columna de P, que es la misma que tenemos acá. ¿Y qué operación vamos a realizar entre esas dos columnas? Es la condicional. Y esta tabla de verdad nos dice que la condicional es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Cualquier otra combinación es siempre verdadero. Entonces busquemos entre estas dos columnas. Vemos que el antecedente es verdadero y el consecuente falso en la última fila. Por lo tanto, esta es falsa y cualquier otra combinación es verdadera. Bien, entonces esta columna de acá es el resultado de todo este corchete. Pasemos al paréntesis, que es la conjunción de P y Q. La conjunción nos dice que es verdadera cuando ambas son verdaderas, cualquier otra combinación es falsa. Entonces tenemos acá P y Q, las dos columnas. Notemos que es verdadera solamente en la primera fila y todas estas otras combinaciones siempre serán falsas. Entonces tenemos que esta columna es el resultado de este paréntesis y esta otra columna es el resultado de todo este corchete. Entre estas dos columnas existe la operación de la disyunción inclusiva. Y tenemos su tabla de verdad acá. La disyunción inclusiva nos dice que es falsa cuando ambas son falsas y verdadero en cualquier otra combinación. Vemos que ambas son falsas en la última fila y el resto de combinaciones siempre serán verdaderas. Esta que tenemos acá en verde es el resultado de toda esta proposición molecular. Y como están mezclados, tenemos valores verdaderos y falsos, eso quiere decir que esta proposición es una contingencia. Y ya hemos resuelto este primer ejercicio. Vamos al ejercicio 2. Notemos que también existe solamente las proposiciones P y Q. Esos son dos proposiciones. Eso quiere decir que de acuerdo a la fórmula tenemos 2 al cuadrado que son igual a 4. 4 filas para nuestra tabla de verdad. Y las posibilidades las vamos a poner mitad verdaderos y mitad falsos para la primera proposición y luego de manera intercalada para la última proposición. Y podemos empezar a operar las proposiciones en los paréntesis. Empecemos con este primer paréntesis.
donde tenemos que operar la negación de P y la negación de Q. Acá vemos que anotamos la negación de P, que sería la negación de toda esta columna. Luego acá tenemos que anotar en esta columna la negación de Q, que sería la negación de esta columna. Y ahora tenemos que operar la disyunción exclusiva entre estas dos columnas. Acá tenemos la tabla de verdad de la disyunción exclusiva, que nos dice que es falsa cuando ambos valores de verdad son iguales y que es verdadera cuando los valores son distintos entre sí. Vemos que los valores son iguales en la primera fila, ambos son falsos, consecuencia, el resultado es falso. Y también eso ocurre en la última fila, ambos son verdaderos, en consecuencia es falso. Y vemos que justo en el medio tenemos la posibilidad que ambos son distintos, así que es verdadero. Y así que ya hallamos el resultado de este paréntesis, que sería esta columna. Vamos a operar este otro paréntesis. Tenemos que anotar debajo de la P lo que es sus valores de verdad, que sería esta columna, que es la copia de esta. Acá la negación de Q, que sería la negación de esta columna. Ahora, entre estas dos proposiciones está la operación de la condicional, que de acuerdo a su tabla de verdad nos dice que es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Cualquier otra combinación siempre será verdadera. Entonces, entre estas dos columnas buscamos que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Eso ocurre en esta primera fila. Y el resto de combinaciones siempre será verdadero. Así que ya hallamos el resultado de este paréntesis, que es esta columna. Entonces, entre este paréntesis de acá y este otro, tenemos la operación de la conjunción. Y su tabla de verdad nos dice que será verdadero cuando ambos valores de verdad sean verdaderos. Y será falso en cualquier otra combinación. Entonces operemos estas dos columnas. Vemos que es verdadero para la fila 2, ambos son verdaderos, y para la fila 3, ambos son verdaderos. En consecuencia, estas dos posibilidades son verdaderos y las otras son falsas. Bien, entonces esta columna de acá es la resultante de todo este corchete. Pasemos a resolver este paréntesis. Entonces en este último paréntesis vamos a operar la negación de P con Q. En esta columna tenemos la negación de P, que sería la negación de esta columna. Y acá tenemos la proposición Q, que sería esta columna. Entonces, entre estas dos vamos a operar la doble condicional, que de acuerdo a su tabla de verdad nos dice que es verdadera cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor, y que es falsa cuando son distintas. Entonces, busquemos y vemos acá que tienen el mismo valor para la segunda fila y para la tercera fila, y distintos en la primera y última fila. Por lo tanto, sería verdadero acá en el medio y falso en los extremos. De esa manera hemos hallado el resultado de este paréntesis, que es esta columna, pero este paréntesis está siendo negado, por lo que tenemos que hallar la negación de esta columna. La negación de esa columna es esta de acá. Lo que era verdadero pasó a ser falso y viceversa. Entonces, hemos quedado en que el resultado de todo este corchete era esta columna, la que está justo debajo de la conjunción. Y toda esta expresión que está a la derecha de la disyunción es esta columna. Entonces, entre estas dos columnas tenemos que operar lo que llegaría a ser la disyunción inclusiva. Y acá tenemos su tabla de verdad, que nos dice que es falsa cuando ambas proposiciones son falsas, y cualquier otra combinación nos dice que será verdadero. Bien, notemos que no existe la posibilidad de que ambas sean falsas al mismo tiempo. Por lo tanto, todas las posibilidades son verdaderas. Y decimos que toda esta proposición es una tautología. Vamos al ejercicio 3. Nuevamente, notemos que tenemos la proposición P, la proposición Q y no tenemos más. Así que tenemos 2 al cuadrado, que es 4. Esta tabla de verdad tiene 4 filas. Las posibilidades las anotamos para la primera proposición, la mitad verdadera, la mitad falsa, y para la que sigue, la mitad de la mitad. Si aquí es 2, aquí será 1. Eso quiere decir que para la última proposición será siempre intercalado entre verdadero o falso. Ahora podemos empezar a operar los paréntesis. Empezamos con este primer paréntesis, que es P y Q. Es la conjunción. Entonces, en la conjunción, notemos que es verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas y es falsa en cualquier otra posibilidad. Entonces,
operamos entre estas dos columnas y notemos que para la primera fila ocurre que es verdadera y para el resto siempre será falso. Bien, entonces ahora podemos empezar a operar este otro paréntesis. ¿Qué ocurre con la proposición P, que sería esta columna, que no es más que la copia de esta, y la negación de Q, que sería esta columna, que no es más que la negación de esta columna? Lo que era verdadero pasó a ser falso y viceversa. La operación que ocurre entre estas dos es la condicional, que nos dice que la condicional será falsa cuando el antecedente será verdadero y el consecuente falso. Cualquier otra combinación siempre será verdad. Entonces, entre esas dos columnas buscamos un antecedente verdadero y consecuente falso, cosa que ocurre acá en la primera fila. Entonces es falso y cualquier otra combinación siempre será verdadero. Entonces ya hallamos lo que es la columna de este paréntesis. Pero todo este paréntesis está siendo negado, así que tenemos que negar todo este paréntesis. Lo que es falso llega a ser verdadero y viceversa. Bien, nos habíamos quedado en este paréntesis. Ahora operemos este otro paréntesis, que es la negación de P. En esta columna llegaría la negación de P, es decir, negamos esta columna acá. Y Q, que llegaría a ser esta columna, que es la copia de esta columna. Ahora, entre estas dos tenemos que operar la disyunción inclusiva, que de acuerdo a su tabla de verdad nos dice que será falsa cuando ambas proposiciones sean falsas, y verdadera en cualquier otra combinación. Entonces buscamos y nos damos cuenta que es falsa en ambas, solamente en la segunda fila. Eso quiere decir que es falsa y para cualquier otra combinación siempre será verdadera. Entonces hallamos acá el resultado de este paréntesis. Y por acá tenemos la copia de la columna de P. Esta de acá es la copia de la columna de P. Y entre estas dos columnas tenemos que operar la operación de la conjunción, que de acuerdo a su tabla de verdad nos dice que será verdadera cuando ambas sean verdaderas, y si son distintas será falso. Vemos que entre estas dos, ambas son verdaderas solamente en la primera fila, y el resto llegaría a ser falso. Ahora tenemos que operar este paréntesis cuya tabla, cuyos valores son esta columna, con todo este corchete, cuyos valores llegarían a ser esta columna. Entre estas dos columnas tenemos que operar la disyunción inclusiva, que de acuerdo a su tabla de verdad nos dice que es falsa cuando ambas son falsas, cualquier otra combinación es verdadera. Entonces, vemos que de acuerdo a la tabla de verdad, ambas son falsas en estas últimas tres filas y solamente la primera es verdadera, teniendo así el resultado de toda esta llave, que llegaría a ser esta columna. Ahora, de toda esta llave tenemos que operar con este paréntesis negado, que tiene como valores a esta columna. Entonces tenemos que operar entre esta columna y esta otra columna la operación de la disyunción exclusiva. De acuerdo a la tabla de verdad de la disyunción exclusiva, nos dice que es falsa cuando ambos valores de verdad son iguales y es verdadera cuando son distintos entre sí. Si nos ponemos a verificar entre estas dos columnas, notamos que son exactamente iguales. De acuerdo a la tabla de verdad, toda la columna resultará falso. Entonces, como todas las posibilidades son falsas, llegamos a la conclusión de que esta última proposición molecular es una contradicción. Y de esa manera ya hemos resuelto estos tres ejercicios. Ahora yo les propongo que ustedes resuelvan estos tres ejercicios para que vayan agarrando práctica.